Oramos para que nos ayudes, Señor. Te damos gracias por lo que eres, Señor, por lo que has hecho, por lo que harás. Y te damos gracias, Padre bendito, por esto, por lo que podemos cantar. Gracias por esa preocupación que había no solo en ti, Señor, sino en los apóstoles. De dejar muy claro, Dios, que esto no dependía de nosotros ni tenía que ver con nosotros, Señor, sino de ti, Señor, y lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por lo que tú hiciste, Dios, en la cruz, Señor, del Calvario. Gracias por tus palabras finales cuando dijiste consumado es, hecho está. Gracias por eso, Padre. Gracias por hacer todo el trabajo, Señor. Gracias por morir por nosotros en la cruz, Señor. Gracias, Padre, por resucitarlo de entre los muertos, Señor. Por ascenderlo al cielo, por llevarlo ante ti, Señor. Gracias, Cristo, por estar allí en defensa nuestra, todavía siendo nuestro sumo sacerdote, Señor. Gracias, porque como tú lo has dicho y lo dijiste siempre, Señor, tú no eres el que condena, Señor. Yo te ruego, Dios, para que tú traigas tu perdón cada día a nuestra vida, Señor, y también el regocijo de sabernos perdonados, Señor, de saber que podemos hallar el oportuno socorro, Señor, cuando vamos a ti, Señor, de saber que tú pusiste un abogado porque conocías nuestra condición. Así que gracias por eso, Señor. En esta hora yo quiero rogarte que me ayudes, Señor, y por sobre todas las cosas, Dios, que seas tú el que hable, no sea yo, Señor, y que tú puedas tocar el corazón de tus hijos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que trabaje en nuestras vidas, el que nos modifique, Señor, el que haga en nosotros lo que tanto anhelamos nosotros hacer a veces, Señor. A veces queremos obligarnos a ciertas cosas, Señor. Nos queremos disciplinar a punta de fuerza a veces, Señor. Pero muchas veces nos cansamos y nos fatigamos, Señor. Y queremos de verdad, Señor, verte en nuestra vida, mucho más todavía, Señor. Que nos sorprendamos nosotros, Señor, de lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Que nosotros seamos los primeros sorprendidos de esa obra maravillosa que tú dijiste que habías comenzado y que no dejarías de hacerla hasta el día en que tú vinieras a buscarnos, Señor. Y así también te oramos, Padre, para que nos sorprendas con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, padres, madres, hermanos, Señor, y todos los familiares que tenemos a nuestro alrededor. Que nos sorprendas, Dios, cuando ellos nos vengan y nos cuenten que te han conocido, Señor. De la manera que tú estimes conveniente, Señor, hablarles a ellos, Señor. Yo te ruego, Dios, por ese milagro que se necesita en la vida de muchos, Señor. Ese milagro que se necesita en los parientes, en los esposos, en las esposas, Dios, en los hijos, en las hijas, Señor. Porque tal como tú lo dijiste, Señor, es necesario nacer de nuevo. Y eso es un milagro, Señor. Y te oramos por esos milagros, Señor. Yo te oro por esos milagros en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y te pido que nos ayudes, Señor, a entender claramente la necesidad que ellos tienen de ti, Señor. Oramos por ellos, Padre bendito, una vez más, Señor. Y te ruego en esta hora que nos ayudes, Señor, y nuevamente te pido que nos hables, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, libro de Apocalipsis, capítulo 14. Gracias porque apareció mágicamente el teléfono. Capítulo 14. Estamos en los primeros versos. Seguramente vamos a seguir allí. Leemos nuevamente y partimos. Verso 6 adelante. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
Y el humo del tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una vez una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Lo primero que nos dice Juan, que él ve un ángel trayendo el evangelio eterno. Y si uno va en forma inmediata a los versos de abajo, claramente nos hablan de qué se trata este evangelio eterno. Dice el verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Digamos, el evangelio es el mismo, va a ser predicado el mismo evangelio. ¿Cuál es? Que las personas necesitan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. En la época del Apocalipsis, o en la época más bien de la gran tribulación, eso va a ser así. Lo leíamos. Juan 3:39 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Digamos, la situación de las personas no ha cambiado en el sentido de que hay solamente dos caminos. Ahora, lo interesante sí que hay una gran diferencia entre lo que está ocurriendo aquí, puntualmente en esta parte de la historia humana, con respecto a lo que estamos viviendo nosotros. Porque estas personas a las cuales está viendo Juan, ellos están en una aprehensión mucho más difícil que la nuestra, en el sentido de que ellos están sujetos a un gobierno que ya lo hemos mirado, que ha llegado un momento en la historia del hombre en donde, como dice Tesalonicenses, muchos de ellos estaban muy felices diciendo paz, paz, hasta que de repente todo esto cambió. Durante 3 años y medio, el mundo entero estaba tremendamente dichoso, al punto que la mentalidad que había en ese entonces es un poco la mentalidad que mirábamos en un momento en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11 y en el capítulo 13, también versos 2 y 3. En el capítulo 11 del libro nos habla de que Dios trajo 2 testigos para predicar el evangelio, que eran Elías y Moisés, dicen algunos. No tiene nombre las personas. Pero lo que me refiero, que las personas que leíamos allí, que cuando estas personas son muertas, dice que ellos se regocijaron, ellos se traían regalos, porque dice que habían sido muertos los que lo atormentaban a ellos. Ahora, obviamente el tormento de ellos era el tener que escuchar la verdad, y no querían la verdad. Entonces, la persona o el tipo de persona era tan tremendo que en ello había regocijo, porque realmente las personas que le hablaban la verdad se morían. En el capítulo 13 encontramos que también el mundo de aquel entonces, o de ese futuro, va a ser un mundo tan particular que al que le va a dar gloria va a ser al anticristo, va a ser a Satanás, va a ser al falso profeta que le va a seguir. Y tal como nos declara la Escritura, el apóstol Pablo, cuando nos habla de la calidad de las personas que vienen en el futuro, a nosotros no nos debe sorprender que el mundo se vaya colocando cada día más malo. Si eso tenemos que sacarnos de la mente, que el mundo va a mejorar en el sentido de esa naturaleza. El mundo va a ir siendo cada vez más perverso. Y más perverso. Va a llegar un momento, y sin lugar a duda, cuando uno estudia o cuando uno se dispone a ciertas cosas, uno se sorprende de saber cuál es el nivel de perversidad que hay hoy día en muchas personas, en muchos hombres viejos, con respecto a la pornografía, con respecto a que, vuelvo a reiterar, cuando uno se sorprende cuando la Biblia, por ejemplo, hace presente en el Antiguo Testamento, hace muchos años atrás, cuando Dios hacía un llamado de atención hacia la relación que los hombres tenían con los animales. Esa relación hoy día está muy vigente. Hay mucha gente que practica eso hoy día, para sorpresa de usted. Y eso no es una cosa, y eso va a ser cada día peor y más perverso. Al punto que la Biblia hace presente de que a causa de la maldad, dice, el amor de muchos se enfría. O sea, a nosotros de verdad no nos debe sorprender eso, no nos debe sorprender el fuego de la prueba que pueda sobrevenir sobre nosotros,
Porque en la medida que esas cosas nos sorprendan, obviamente nos van a sacar del camino y nos van a dejar a un lado. Pero nosotros no tenemos la Escritura. Entonces, estas personas claramente, ellos sabían y ellos están luchando en este momento con algo que, a diferencia de nosotros hoy día, ¿con qué luchamos cada uno de nosotros? Con nuestra carne. El libro de los Romanos, por favor, en el capítulo 8, si lo leemos, desde el versículo 1 adelante, Pablo es muy enfático con esto. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Si conforme a la carne, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, y no ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si alguno ve lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a lo que sus propósitos son llamados. Cuando uno encuentra estas palabras o encuentra las palabras del libro de Apocalipsis, en donde el Señor, por medio del Espíritu Santo, les dice a estas personas, ¿no es cierto?, que los que mueren en Cristo son bienaventurados.
Digamos, quiero reiterar algo que alguna vez lo he dicho. Creo que siempre tenemos que tener muy claro, en realidad, que tal como ellos que están luchando con referencia a la marca de la bestia y nosotros estamos luchando con las cosas de la carne, con las cosas del mundo, a ambos se nos hace la misma llamada o el mismo, que pongamos los ojos en las mismas cosas, que es en el futuro. ¿Cuál futuro? El futuro que vamos a tener con Jesús. En la medida que tú y yo bajamos nuestros ojos de eso, nuestra fe se va a diluir. Nosotros, eso es lo que esperamos, no esperamos otras cosas. Entonces este ángel claramente está haciéndole mención a estas personas con respecto al conflicto que ellos tienen, porque ellos tienen un conflicto. ¿Entre quién? Entre la Trinidad satánica y el Cordero. Y no es un conflicto menor. ¿Por qué razón? Porque lo dijimos, significa que muchos de ellos no van a poder comer. Si esa situación futura no es algo menor. Entonces, nosotros hoy día no tenemos ese tipo de conflicto, pero tenemos el conflicto con nuestra propia carne. Entonces, lo tremendo, y quiero reiterar esto para que usted se dé cuenta de que realmente el futuro, a pesar de que tal como nos ha descrito la Escritura que va a haber un gran mover del Espíritu y van a venir muchas personas a Cristo Jesús, también van a haber muchas personas que lamentablemente, a pesar de todo lo que vean, van a cerrar sus corazones. Miren conmigo en Apocalipsis 9, por favor, versos 20 y 21. Aquí da una descripción terrible de todo lo que está ocurriendo. Y lo último que dice, por ejemplo, el verso 16 del capítulo 9, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Oí su número así en visión, los caballos, sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca, en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros muertos que no fueron, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Lo que está ocurriendo es los juicios de Dios, y estas personas, vuelvo a reiterar, ni aún así. Y no solo este texto, sino que vamos al capítulo 16, por favor, versículos 10 y 11. Allí también hace referencia la Escritura a algo también similar a estas personas. Piensen que hay 1/3, dice, que de la humanidad falleció por causa de todas estas plagas. El 10 y el 11, por favor, del capítulo 16. Voy a leer desde el 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron de sus obras. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tiniebla y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, qué tremendo que el corazón del hombre sea tan tremendo. Ahora, algo muy significativo con respecto a esto. En aquel entonces, si hacemos la comparación, vuelvo a reiterar, ellos tienen que luchar, ¿no es cierto?, contra la marca de la bestia. Al mismo tiempo, los hombres que no conocen a Dios tampoco le dan gloria a pesar de lo que ellos están viviendo. Ahora, si lo trasladamos al tiempo nuestro, tal como lo he mencionado, primero nosotros tenemos lucha contra carne y sangre, no, dice, ¿no es cierto? Contra ellos tenemos lucha, no contra seres humanos. Pero de alguna manera Dios también nos invita a algo muy particular con nosotros. ¿Por qué? Porque así como ellos ven estas cosas y no se arrepienten, hoy día las personas, el único testimonio que ellos tienen acerca de Dios somos nosotros. Y eso yo quiero volver a reiterarlo una vez más. ¿Por qué razón? Estas personas van a vivir algo totalmente diferente. Pero hoy día la luz
que el mundo tiene somos nosotros. No hay otra luz para ellos. Entonces, miren por favor en Primera de Pedro capítulo 3. Dice, hablando a las mujeres, así vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos como también a los que no creen, a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, en el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de las cuales vosotras habéis venido a ser hijas, hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos también igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Algo muy simple y muy sencillo. La Biblia nos hace un llamado general que primero tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El prójimo más cercano que nosotros tenemos son las familias. Y nosotros tenemos que darle testimonios a ellos. Los matrimonios, los esposos, las esposas, tienen que darle testimonio a ellos de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque no vaya a hacer cosa. Vuelvo a reiterar, aquellas personas que estamos mirando del futuro, ¿no es cierto?, que a pesar de lo que está ocurriendo, de los juicios que vienen de Dios, ellos no se arrepienten. Hoy día las personas no están viendo nada de eso, tienen ese futuro a lo mejor sobre ellos, como dice Juan 3:39 o 36, que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Pero hay una preocupación de parte de Dios con respecto a nuestro mover con ellos, porque ellos de alguna manera están mirando a Dios a través de nosotros. Y eso reitero, por eso la Escritura siempre está haciendo mención acerca del comportamiento que nosotros tenemos que tener, no solo con respecto en el hogar primeramente, sino también en el trabajo, en nuestra comunidad. La gente tiene que ver en nosotros que realmente somos hijos de Dios. Y lo tiene que ver no solo por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. El libro de Tito, el capítulo 1, verso 19, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto?, que hay muchas personas que dicen creer en Dios o que confiesan a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, los hechos realmente es como Jesús cuando le dijo a la gente acerca de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces yo sé que es algo a lo mejor majadero, pero es algo importante para considerar. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, porque alrededor nuestro hay un montón de personas que la única forma de que tienen de ver a Dios es a través de nosotros. Jesús fue el que dijo claramente que somos la sal, somos la luz. No hay otra sal, no hay otra luz. Entonces, por eso es tremendamente importante. Por eso vuelvo a reiterar, creo que la cosa más triste que pudiera ocurrir, haciendo la diferencia entre esas personas que, vuelvo a reiterar, que están viendo los juicios de Dios y no se arrepienten, que los de hoy día nos vean a nosotros y que por causa nuestra, es como Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no entran, pero ¿sabe cuál es el problema? Ustedes no dejan entrar tampoco. Y no es que nos pongamos en la puerta, sino que simplemente por lo que nosotros hacemos no los dejamos entrar. Ahora, no estamos hablando de perfección. A mí me encanta cuando Jesús habla acerca del perdón, cuando Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano y le dice 70 veces 7. Nos vamos a equivocar muchas veces en este proceso, pero en todo ese proceso una de las cosas más importantes que hay es el arrepentimiento y el pedir perdón. El pedirle perdón a nuestros hijos, el pedirle perdón a nuestro esposo, el pedirle perdón a nuestra esposa. Porque lamentablemente, vuelvo a reiterar, a veces no nos damos cuenta y estamos funcionando de una manera totalmente equivocada, como Dios nos invita a que funcionemos. Y vuelvo a reiterar, Él lo dice, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el prójimo más cercano que tenemos, ¿quiénes son? Nuestras familias.
Y vuelvo a reiterar, nuestros hijos. Creo que no hay nada más triste que un hijo que nos pueda poner a nosotros de mal testimonio y nos pueda decir, pero ¿y tú? Y eso en todo el aspecto. Santiago capítulo 2, verso 19, dice algo interesante con respecto a esto mismo que estamos mencionando. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta con poder decir que confesamos. Ahora vuelvo a reiterar, no estamos hablando de perfección. Estamos hablando simplemente del reconocimiento que tenemos que hacer, del pedir perdón a Dios, del pedirle ayuda a Dios. Si tampoco es fácil, de repente, yo tengo ya cerca de 40 años de matrimonio. Algunos tienen más. Y a veces yo lo he dicho, a veces yo creo que Margarita... ¿Y saben qué? Me sorprendí hace pocos días que falleció un señor llamado Stanley. A los 40 años de matrimonio, su mujer, ¿sabe lo que hizo? Le pidió el divorcio. Los últimos 30 años de su vida, ese hombre de Dios vivió sin su esposa. Obviamente, pero no es menor que 40 años tu esposa te venga a pedir el divorcio. Entonces nosotros tenemos que entender, vuelvo a reiterar, pongo el ejemplo aquí, estos hombres no se arrepienten, es verdad, a pesar de todo, hay un gran mover del Espíritu de Dios, pero hoy día estamos en este tiempo, y en este tiempo hay una gran necesidad, y vuelvo a reiterar, perdónenme que sea majadero nuevamente, la descripción, si alcanzamos a ver lo que hace Dios del lugar en donde van estas personas, es un lugar horroroso. El rico y Lázaro. Lázaro despierta en el seno de Abraham. ¿Y dónde despierta el rico? Dice, en un lugar de tormento, atormentado por esa llama. El único deseo es querer salir de ahí, pero ya es imposible. Y el único otro deseo que tiene es que ojalá sus parientes le hagan entender lo que él no entendió en su momento. Si no, tenemos que empezar a recapitular con respecto a la necesidad que hay de estar más cerca de Dios y de orar mucho más por nuestros parientes, por nuestros hijos, nuestras hijas, por lo que decimos, porque el día menos pensado puede pasar cualquier cosa con ellos y vamos a lamentar que a lo mejor no pudieron. Nosotros no podemos lamentar las decisiones que ellos van a tomar, ellos tienen que ser consecuentes con sus decisiones. Lo que yo estoy diciendo es que ellos tengan que lamentar o nosotros tengamos que lamentar que a lo mejor no estuvimos a la altura de lo que se pedía de nosotros para con ellos. Que ellos realmente vean en nosotros estas cosas. Entonces, no es menor esto. Ahora, algo interesante que ocurre con estas personas que estamos mencionando del capítulo 14. A ellos se les hace un llamado también muy particular, ¿no es cierto? El evangelio eterno que le predica el ángel. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. El gobierno del anticristo es mundial, el gobierno de Cristo va a ser mundial, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Algo muy sencillo que hay aquí. Le hace un llamado diciendo, primero que nada, temed a Dios y dadle gloria. Una de las cosas que muchas veces ocurre, que hace que las personas tomen decisiones equivocadas, ¿saben cuál es? El temor, el miedo. Lo primero que le dice aquí, que ellos cambian el temor. Porque por favor, consideren lo que está ocurriendo. Hay un gobierno dictatorial, hay un gobierno que si vamos al capítulo 13, ¿no es cierto? Nos dice que no se puede comprar ni vender. Hay un gobierno que tiene el control absoluto de todas las cosas. Absoluto. Con eso está luchando este tipo de personas. Por eso vuelvo a reiterar lo que dije la semana pasada, cuando dice más abajo, él dice el verso, le digo al tiro, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Digamos, estas personas tomaron la decisión correcta, pero ¿y qué pasó con los que tomaron la decisión incorrecta?
Porque los que tomaron la decisión incorrecta, dice aquí claramente, verso 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Piensen en algo muy significativo y muy sencillo. Dos hombres están al lado de Cristo, uno a la derecha y uno a la izquierda. Ambos están burlándose de Cristo y en una de esas uno de ellos se da cuenta y le dice al otro, sabes que tú y yo estamos aquí por lo que, pero él no. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si miramos la situación bíblica, dice que el hombre rico despertó en el lugar de tormento y él tenía una capacidad de poder ver el otro lado. ¿Se dan cuenta de lo que significó para uno y el otro el saber el de allá? ¡Hey, tomé la decisión correcta de lo que me libré! Y el otro darse cuenta que pudo haber tomado la decisión correcta y tomó la equivocada. Entonces, cuando Dios nos invita a nosotros a que tomemos decisiones, cuando Dios nos invita, por ejemplo, a que no tengamos temor, a que no tengamos miedo, a que nos atrevamos, a pesar de lo que nos pueda estar rodeando en un momento determinado. Porque no te olvides, por favor, que esta palabra, sobre todo cuando Dios llama a las personas a no tener temor, es desde el principio. Se lo dijo a todos. Porque en la naturaleza nuestra siempre va a estar el temor, el miedo. ¿Qué le dijo a Abraham? ¿Qué le dijo a cada uno? No tengas miedo. ¿Por qué no tengas miedo? A mí me gusta, yo lo repito mucho, porque el libro de Romanos dice, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién? Pero hay que tener esa capacidad. Esa capacidad, por ejemplo, que tienen estas personas, reitero, de enfrentarse a ser decapitados por la causa de Jesús. Porque estos fueron decapitados. Esa era la forma en que estas personas fueron muertas, dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Entonces uno tiene que tener cuidado con el temor. Sobre todo aquí el temor, reitero, es a no poder comer. Recuerden que lo dijimos, que Jesús a las personas que premia, luego que Él viene a juzgar las naciones, a las personas que no son judías, les dice, porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve necesidad de ropa. ¿Por qué? Porque el mundo, ese mundo de alguna manera ayudó a los judíos que lo estaban pasando mucho peor. Porque la imposición no solo era contra el mundo en general, era especialmente contra los judíos. Va a haber un antisemitismo en esa época que va a ser brutal. Y yo creo que va a ser mucho, mucho más tremendo que lo que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Mucho más tremendo. Pero lo tremendo que es lo que es, que las personas tuvieron la capacidad, ¿cuál capacidad? De escuchar el Evangelio eterno, de escuchar la voz del ángel, de tomar la decisión que el ángel le estaba llevando a tomar. Eso es lo que Dios te hace mención. Dios te quiere animar a que tomes una decisión. Yo se lo decía a alguien hace pocos días. La Biblia dice algo tan sencillo que yo he sido majadero también hasta el cansancio con eso. ¿Qué es lo que es? Me encanta luego de enseñar todo lo que enseña el Señor en el libro de Mateo, ese gran sermón que termina de alguna manera diciéndoles a ellos y llamándoles y colocándolos en su lugar cuando le dice que son hombres de poca fe. Los judíos y especialmente los discípulos tuvieron muchos problemas con la fe. Muchos problemas. Recuerden, a Jesús se va arriba, lleva a Pedro, a Juan y a Santiago o Jacobo, ¿no es cierto? Se transfigura delante de ellos y abajo hay un tremendo problema porque los 9 discípulos que han quedado, ha venido una persona con una gran necesidad y ellos no han sido capaces. Y él también ahí los llama hombres de poca fe. Esto es con oración y ayuno. Y ahí es lo que yo acabo de mencionar, le dice lo mismo. Le dice, por favor, mira los lirios del campo, mira las aves del cielo. ¿Quién se preocupa de ellos? Yo, dice él. Y si yo me preocupo de ellos, no me puedo preocupar de ti.
Ese es el llamado siempre, mis hermanos, el temor. Si el temor, como dice el libro de los Proverbios, coloca lamentablemente el lazo en el corazón de los hombres. Tú no debes dejar que el temor te domine. Y el temor a lo que sea. A lo que sea. Tú y yo no sabemos lo que podemos enfrentar. Pero vuelvo a reiterar, tenemos que estar muy claros con respecto a que nos puede pasar cualquier cosa en el futuro a nosotros. Cualquier cosa. Y cualquiera de esas cosas que nos pueda ocurrir en el futuro no debiera tener la capacidad para sacarme de mi comunión con Dios. No debiera tener la capacidad, nada. Pablo dice, ni la vida, ni la muerte, ni el principio, nada debiera tener esa capacidad. ¿Por qué? Porque tenemos que estar claros y conscientes. Dios nunca nos ha prometido cosas que no nos pueden ocurrir. A los discípulos se lo dijo en Juan 16. En el mundo, ¿qué es lo que tendréis? Aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro dice que no debemos sorprendernos del fuego de la prueba que nos pueda sobrevenir como alguna cosa extraña. Yo no sé lo que sabía Job. Algunos dicen que Job es paralelo a Abraham. Pero lo que sí sé es que tenía comunión con Dios. Él hace mención en su libro de muchas cosas, pero él tuvo esa capacidad no menor de vivir lo que vivió y decir, ¿acaso Jehová no trae lo bueno y lo malo? Y él le dio gloria a Dios. Entonces aquí el llamado a estas personas, vuelvo a reiterar, piénsenlo, trasladémonos en una manera, no sé, pues mental a esa época, vive esa época. Aquí también hay algo que tampoco se ha mencionado, bueno, lo he mencionado yo muchas veces, que aquí no solo está esta presión de la marca de la bestia, por favor. No solo hay una presión, hay una guerra que ha comenzado cuando Satanás o el anticristo dijo yo soy Dios. Piensen lo que nos ocurrió en la pandemia. Piensen lo que ocurrió cuando empezó a pelear Rusia con Ucrania, con todo lo que decían con respecto a los granos, porque los países más grandes exportadores de grano, ¿quién eran? Rusia y Ucrania. Ya había un gran temor en él. Piensen, multipliquen esa guerra de Rusia con Ucrania en el mundo en general. Europa, que va a estar apoyando al anticristo, peleando con los de Asia porque no les gustó la medida y peleando con los de Sudamérica o de Norteamérica porque no están de acuerdo con la medida que tomó ese señor que se supone que estaba gobernando juntamente con ellos. No se olviden que el libro de Daniel dice que estarán mezclados el hierro y el barro, pero no se mezclarán. Ya esa presión de la guerra, falta de benzina, falta de todo lo que tú, más encima que tú no puedas comprar ni vender. Esa va a ser la presión. Ya esa presión, el ángel es muy sencillo. Lo primero que le dice, teman a Dios. El temor a Dios, ¿qué dice el libro de los Proverbios que es? Y es apartarse del mal. Es apartarse del mal. Tú y yo yo le doy gracias a Dios por una oración muy simple, ¿no es cierto? Que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro claramente dice, no nos metas en tentación. Y a mí me encanta, por ejemplo, la oración de Jabes, que yo espero que muchos la sigan haciendo. Lean el libro de Jabes, un libro corto. La oración de Jabes no es menor. Bendíceme, ensancha mis territorios. No quites tu mano sobre mí, guárdame del mal. Yo no sé si tú has estado dispuesto a hacer el mal en algún momento. ¿Alguien ha estado dispuesto a hacer el mal en algún momento? Yo he estado dispuesto a hacer el mal en algún momento. ¿Y saben cómo he visto a Dios librarme de esas cosas? Por su exclusiva misericordia. Nada más. Entonces por eso aquí el llamado ese es el temer a Dios, apartarnos, ¿no es cierto?, claramente, y el creer realmente lo que la Biblia nos enseña. Porque fíjense por favor lo que dice más abajo. Voy a leer nuevamente. Verso 13, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. La palabra bienaventurado, ¿sabes cómo es? Oh, qué dichoso. Está diciendo, oh, qué dichoso a los que le van a degollar. Claro, si tú miras la situación inmediata y momentánea, es terrible.
Pero si tú pones los ojos más allá, es como Pablo. Cuando le escribe a Timoteo, está en la cárcel por segunda vez. Esa cárcel no tiene nada que ver con la primera cárcel. La primera vez él arrendó una casa. Aquí está en un lugar oscuro, horrible. Y de ahí lo van a sacar para decapitarlo. ¿Y qué le escribe a Pablo a Timoteo? He corrido, me espera la corona de justicia. Y más adelante él dice, yo sé en quién he creído. Si de eso se trata esto. Se trata de saber que el día menos pensado partimos de este mundo. ¿Y dónde partimos? A estar con el Señor. Entonces, por eso reitero un poco con respecto a lo anterior, la necesidad de convertirnos en esa sal, la necesidad de convertirnos en esa luz. No nosotros, sino que el Espíritu de Dios en nosotros nos ayude, que seamos consecuentes cuando tenemos que orar a Él por los enojos, porque somos rápidos. Nosotros en la mañana leíamos algo con respecto a la elección que hizo Dios. Y eligió a Pedro, ¿no es cierto? Eligió a los 2 hermanos que eran tan rápidos de genio que él le puso hijos del trueno. Porque cuando algo pasó, dije, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo. Todos luchamos con esas cosas. Yo soy rápido de genio. A veces sin querer, Margarita es la que sufre mi rapidez de genio. Y yo puedo cerrarme en una condición. Pero yo no me puedo cerrar. ¿Por qué? Porque Dios no me deja. Y tengo que ir por el 20ª vez a decirle, ¿qué? Perdóname. Lo mismo que pasaba con Diego cuando era más chico. Y llega hasta una vez me dijo, ¿hasta cuándo? Ya cabré. Pero gracias a Dios la Biblia dice que ¿cuántas veces? 70 veces. Nosotros vamos a seguir. Pero lo importante es que a pesar de que nos equivoquemos, tengamos esa capacidad de decir una vez más perdón. Entonces yo los animo a eso, los animo, ¿por qué? Porque de verdad, reiteradamente, vuelvo a reiterar, Dios nos invita a nosotros a que tengamos fe, a que seamos realmente dichosos, a que creamos lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña, dice claramente que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Piensen que las personas, sobre todo aquellas personas que estamos hablando en el primer siglo, también las personas tuvieron que tomar decisiones. No era fácil vivir bajo el Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano impuso una ley, que era que tú no podías ofrecer devoción a un Dios si primero no habías ofrecido devoción a César. Tú tenías que ofrecer devoción a César y César te daba un documento que te permitía a ti ir a los testigos de Jehová, a los mormones, a la iglesia evangélica. Pero los creyentes no estaban dispuestos a decirle a César lo que César esperaba. ¿Sabe lo que esperaba que la gente dijera a César? ¿Que él era qué? Dios. Había una moneda que decía que él era lo mismo que se atribuía a Jesús. Y ellos no estaban dispuestos. Y miren lo que la Escritura enseña, por ejemplo, con respecto a esto. Vayamos por favor al libro de los Hebreos, al capítulo 13. Versículo 6. El libro de los Hebreos es un libro increíble que lo invito a que lo lean porque siempre va a estar hablando de lo que es mejor. Dice desde el verso 1, leámoslo por favor, permanezcan el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles, acordados de los presos como si estuvierais presos, está hablando de los presos creyentes. Juntamente con ellos de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo, honrosos sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. A los fornicarios, los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ese es el mismo concepto que hay a través de la historia, a través de todo, cuando tú eliges por Dios. Y esto no es solo de esta época, si vamos más atrás, vamos al Salmo 116, por favor. Dije Salmo 118, versos 6 al 9. Salmo 118, versos 6 al 9.
Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. La Biblia siempre nos va a animar a ese tipo de cosas. Y la razón es muy sencilla, porque reiteramos lo que dice Romanos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Filipenses 4:19 y el 4:13 dicen dos cosas que no son menores. Uno, dice que todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Todo. Si Dios te ha puesto en una situación, tú puedes sobrellevar esa situación. Tú sola no, tú solo no. Pero sí, si haces lo que Él dice, pegas a Él. Porque eso es lo único que tú tienes que hacer. Lo único que yo tengo que hacer es volver a pegarme al Señor. Pero como dijo Jesús, separado de mí nada podéis hacer, pero pegados a mí lleváis mucho fruto. Filipenses 4:12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo. Por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese que lo que está diciendo aquí, si usted lo lee bien, aquí no está diciendo que Dios va a cambiar una condición en un momento determinado. Van a haber condiciones en tu vida que vas a tener que sobrellevarla y pasarla. Reitero, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado como para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pueden haber situaciones en tu vida y en mi vida que Dios nos va a permitir. Ahora algo muy importante. La Biblia dice que Dios no nos probará, ¿no es cierto? ¿Más allá de qué? Y esto es como lo que decíamos hace pocos días de esa mujer que estaba cruzando, no sé si el Canal de la Mancha, y el día lamentablemente estaba nubladísimo. Nublado, y desistió. Y luego de subirse al bote se dio cuán cerca estaba. A veces cuando la gente está en prueba, está a punto de salir de la prueba. ¿Pero qué es lo que hace? Lo que no debe hacer. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Si esto es como en el colegio. Cuando hay buenos profesores, ¿no es cierto?, que quieren apoyarte y te fue mal en la prueba, ¿y qué es lo que te da? Otra oportunidad. Dios nos da miles, dice que sus oportunidades son una, otra y otra. Pero la idea de Dios, ¿cuál es? Que realmente pasemos por ese, como dice, por esas situaciones, por esos caminos malos, pero pasemos de la manera correcta. Reitero, el llamado a estas personas que están en esta situación tan tremenda no es menor. ¿Cuál es el llamado? Primero, escuchar el Evangelio eterno, ¿no es cierto? Segundo, temed a Dios. ¿Y qué más dice? Y dadle gloria. ¿Dónde le das gloria a Dios? Yo le decía a alguien hace poco que están pasando situaciones difíciles. La cosa más tremenda que es lo que es que tú te encierres en un lugar y de repente cierres tu cabeza y llores y digas gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Hay que aprender a darle gracias a Dios, que hay que darle gracias en todo. Y en la medida que tú le des gracias a Dios por lo que te está tocando vivir, por el dolor que a lo mejor puedas sentir en tu corazón, pero que a pesar de eso, a pesar de que no entienda, le des gracias a Dios, porque tu palabra, la palabra de Dios dice claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces la pregunta es, ¿amas a Dios? Si yo amo a Dios y creo que Dios me ama, yo no puedo pensar que Dios, como yo reitero, Lamentaciones 3 me encanta, Dios no entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Voy a jugar un día con él. No. Dios tiene planes, propósitos. Y lo importante es salir de esas situaciones de la mejor manera posible. ¿Y cuál es la mejor manera posible? Aprobados. Aprobados. Es fácil rendirse en las pruebas. Es fácil echar la culpa a lo que sea, pero no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere realmente es que tú y yo realmente salgamos aprobados y confiando, reitero, en lo que Él dice. Más abajo, el 19 del capítulo 4 de Filipenses,
Dice otra cosa, por favor, quiero leerlas. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Es como decía el pastor Chuck en uno de sus libros, ¿no es cierto?, que él tuvo 18 años de necesidad muy grande, un momento las deudas eran muy grandes, se había muerto su suegra, tuvo que viajar, volvió, no lo dejaban trabajar porque el sindicato no le permitía porque no había pagado las cuotas y las cuotas no las podía pagar si no trabajaba. Y se vio ahí al punto que dijo, voy a renunciar al ministerio, parece que tengo que ir a trabajar nomás porque para allá me va mejor. Y alguien lo llama y le dice, hey, ¿cómo estás? Y él dice que nunca se había prometido decirle a nadie su situación mala económica, a nadie. No, bien aquí, ok, genial. Dijo, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón enviarte $5,000, es una cifra menor. Y él antes había sacado la cuenta, ¿cuánta plata debía? Y dice que partió ¿a qué? A buscar a su mujer y a bailar con ella. Y bailaba de regocijo, claramente. Dice que vino una voz del cielo y le dijo, hey, ¿te regocijas porque tu amigo te dijo que te había dado $5,000? ¿Y por qué no te regocijas cuando yo te digo que yo te puedo suplir toda tu necesidad? Dios a lo que nos llama, vuelvo a reiterar, es a tener fe. Por favor, piensen en estas personas, piensen en estos hermanos, porque son nuestros hermanos y los vamos a ver en el cielo. Nosotros nos vamos a ir, va a comenzar todo esto y ellos van a ser salvos y van a ir al cielo también, nos vamos a ver con ellos. Pero ellos tuvieron esa capacidad, ¿cuál? Que a pesar del miedo, del temor, de todo lo que estaba enfrente, reitero, piensen en la situación difícil. Pero ellos no tuvieron temor en decir, ok, está bien, prefiero a Dios. Y eso les significó, ¿qué? La muerte. Por eso se le llama, oh, bienaventurado. La Biblia, hay una cantidad de textos que habla, oh, qué dichoso. Yo tengo muchos textos por aquí. Oh dichoso cuyo Dios o cuya nación Dios es Jehová. Entonces, hermanos míos, reitero, no te olvides quién eres, no te olvides a dónde vas y no te olvides por sobre todas las cosas quién es tu Padre. Nosotros no estamos solos y Él tiene un plan maravilloso para nosotros. Pero lamentablemente para nosotros los planes maravillosos es que nos vayamos a Hawái, que lo pasemos genial, ¿no es cierto? Esos son nuestros planes maravillosos. Pero digan la verdad, cada uno de ustedes, los que realmente ya hemos vivido tantos años en el Señor, que hemos pasado cosas. Yo me disfruto cuando Pastor Chuck hablaba de que él iba a los teléfonos y los golpeaba para ver si salían monedas. Yo lo hice en esos momentos. Yo sé lo que es caminar mirando el suelo y pensando si te puedo encontrar una moneda. Y estando en Cristo, siendo pastor. Sé lo que significaba de repente subir a hacer algo y encontrarme 2 lucas. Pero también sé que a través del tiempo Dios ha sido increíble. Increíble, yo no tengo nada. Y a lo mejor muchos de esos días y esos momentos no lo pasé bien, a lo mejor ni siquiera salía aprobado y Dios tuvo que volver a meterme en situaciones. Porque de verdad yo los animo a eso. Dios nos está haciendo un llamado. Estamos viviendo realmente los últimos días, mis hermanos. Si lo que está pasando en el mundo no es menor. Argentina va a empezar a comercializar con China, pero no con dólares. Brasil va a comercializar con China, no con dólares. El mundo va... no lo alcanzamos a leer, pero habla ahí, ha caído Babilonia. Babilonia, según Apocalipsis 17, por 1 hora va a tener poder. ¿Quién es la Iglesia Católica Apostólica Romana para mí? Que va a estar ayudándole a ellos. Pienso yo que el anticristo es un papa. Pero al mismo tiempo hay otra Babilonia, la económica. ¿Usted cree que lo que pasa en Davos, que se juntan todos los millonarios del mundo, que hablan del nuevo orden mundial, que hablan que realmente está mal repartida la torta? Hace poco nuestro presidente algo hizo con la ONU pensando en el 2000, ¿cuánto? 30. Hay una deconstrucción, porque quieren reconstruir todo de nuevo. 7 años faltan para el 2030. Menos, 6 años y tanto. El menos pensado, mis hermanos, esto se acaba para nosotros como iglesia.
Él viene a buscar su iglesia. Él no va a permitir que su iglesia pase ninguna de esas cosas. Entonces a eso nos invita Dios. Y yo te invito también juntamente para que sean los mejores tiempos de nuestra vida. ¿Cuántos años nos quedan de vida? No lo sé. Pero que sean los mejores. Los mejores. Donde realmente nos entreguemos en cuerpo y alma a la causa del Señor. Que no tengamos temor al hombre, que temamos a Dios y que le demos gloria. Que aprendamos y que Dios nos ayude mucho a adorarle. No se siente aquí simplemente a mirar. Levante sus manos. Cierre sus ojos. Si está, dígale a Dios que quiere sentir lo que a lo mejor el fulano con tanta facilidad al lado lo hace. Hay algunos que les cuesta menos que a otros. Pero que Dios realmente derrame su Espíritu Santo en nosotros y nos haga ser útil a este mundo y que el mundo realmente pueda ver en nosotros a Cristo Jesús. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por los grandes ejemplos que tenemos en tu Escritura, Señor, el libro de los Hebreos, Señor. No solo de los buenos que nos hablan en el sentido que de alguna manera vivieron cosas increíbles, sobrenaturales, sino de aquellos que no vivieron aquello. Como dice tu palabra, de aquellas mujeres que recibieron sus muertos, Señor. De aquellos que fueron aserrados, Señor. Como dice tu palabra, de aquellos que vivían en los montes, Señor, de cual el mundo no era digno, Señor. Te pedimos que nos ayudes a emular a todo este tipo y grupo de personas que son realmente unos grandes ejemplos para nosotros, a poder pensar como el apóstol, Señor, que a pesar de que a él se le decía constantemente que lo único que le esperaba adelante en su vida eran tribulaciones, angustias, Señor. Dice que él no estimaba preciosa su vida con tal de acabar su carrera con gozo. Señor, te pedimos ayuda, Señor. Para los que están sufriendo situaciones difíciles, yo te ruego que el gozo, la paz, las cosas que tu espíritu provoca sean cosas que estén viviendo ellos o vayan a vivir ellos desde hoy en adelante. Y así también cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a mirar este mundo como debe ser mirado, como ovejas sin pastor, Señor. Ayúdanos a que tu amor de verdad nos inunde, Señor, y pueda ser usted un gran mover de su espíritu y nos incluya a nosotros en ese mover, Señor. Yo te ruego esto, Padre, y te agradezco todo esto y te doy gracias por el ejemplo que estos hombres dan para ese mundo futuro, Señor, que no tuvieron temor en dar su vida por tu causa, Señor. Y gracias por los que en el primer siglo también lo hicieron y a través de la historia lo hicieron, Señor. Juan Jos, tantas personas, Dios, que se atrevieron a sufrir lo tremendamente indecible o invivible, a lo mejor para nosotros, pero que ellos lo vivieron a causa de su fe en ti, Señor. Y a pesar de que se les estaba requiriendo que negaran su fe, no lo hicieron, Señor. Y fueron condenados a la hoguera o a suplicios horrorosos, Señor. Gracias, Dios, porque ellos están contigo y un día esperamos verlos también a ellos, Señor. Ser parte de todo aquello, Señor. Padre, gracias por tu amor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. ¿Y qué pasó con los...